político en Colombia nos pone de entrada una condición social ambivalente. El alcanzar dicha dignidad nos apellida de héroes o villanos al mismo tiempo. Últimamente más villanos que héroes, pero dicho estigma no surge de la nada. Pues lo que se ha llamado clase política, casi siempre de forma peyorativa, ha hecho todos los méritos para generar y potenciar el descrédito del que gozamos. Peor aún, las nuevas generaciones de políticos, al no romper con prácticas corrompidas, heredadas de esa vieja clase política, han coadyuvado para profundizar esa condición y por ende esa imagen. Creo que en este punto es importante explicar un poco la dinámica política de Colombia para que la ciudadanía comprenda el accionar de algunos de sus dirigentes. Vea, a la política llegamos por muchas razones, seguramente muchas de ellas bien intencionadas, pero los políticos que no han superado las prácticas tradicionales, por muy buenas intenciones que tengan, se ven obligados a forzar su política en un escenario institucional de contradicciones. Me explico. Por un lado, deben cumplir con su función social, deben velar por el interés general, pero por otro lado, en el marco de una caníbal y pervertida democracia caracterizada por la voracidad de sus procesos electorales, deben satisfacer a su clientela, que tienen demandas inmediatas. Ellos quieren pan para hoy. Poco les importa proyectar el bien general o que su líder haga un trabajo juicioso que busque transformaciones estructurales. Entonces, claro, para satisfacer ese tipo de electores que la misma clase política ha forjado, el político tradicional, por más bien intencionado que sea, necesita cantidades absurdas de dinero para las campañas, necesita negociar burocracia con el alcalde de turno para ubicar a sus líderes, necesita contratos para sus patrocinadores, y eso hacen. A ellos les enseñaron qué es lo normal, lo común. Es casi una condición intrínseca del político tradicional, pero también del ciudadano que no se ha desligado de esa forma de hacer política. Una anécdota que me entristece es el primer semestre, cuando nos tomamos posesión. Los concejales de diferentes municipios libraban una batalla por acomodar algún puesto de trabajo, en algún puesto de trabajo, esas cientos de hojas de vida que arruman en sus curules. Peor aún, ver cómo los presionan desde el Ejecutivo para que voten diversos proyectos porque si no, le sacan a la gente. Ver a los funcionarios públicos pendientes de los debates trascendentes para la ciudad, no porque les preocupe el futuro de la misma, sino porque el voto de su padrino político depende de su puesto. Esos son fenómenos que para todos parecen normales, pero a mí me generan mucho fastidio y mucho hastío. Con eso quiero introducir concretamente el elemento ético. Hablar de ética parece abstracto, pero no lo es. La ética no es una abstracción, la ética es el otro. Cada acto nuestro, sobre todo en nuestra condición de políticos, compañeros, está obrando directa o indirectamente sobre una vida. Hay un dicho que dice, nunca se roba algo, se roba a alguien. En lo público, eso sí que es cierto. Cualquier peso perdido es un niño más sin educación, una persona más sin acceso a servicios básicos, una familia más sin techo donde albergarse. Los 30 millones, 40, 100, el carro, el contrato que le dan a un político o cualquier ciudadano por apoyar proyectos que van en detrimento del erario público están afectando a personas de carne y hueso. Usted me dirá, si me dan plata por un proyecto que parece que no afecta a nadie, ¿por qué no debo recibir? Considero yo que si hay dinero para repartir por impulsar un proyecto es porque algo no encaja dentro del principio del bien general, para que tengan que sobornar votaciones. ¿Por qué es eso? Un soborno. Y a un político ético no lo pueden mover los sobornos de ningún tipo, lo debe mover el bien común, que es el fin de la política. Cuando el bien común no mueve la voluntad del sujeto político, este se desnaturaliza, es decir, pierde su esencia, corrompiéndose él y corrompiendo su práctica. Corromper es alterar la forma de alguna cosa. En este caso, el sujeto corrupto no tiende al bien común, se desvirtúa, transformándose al provecho de unos pocos, pero no para ahí. El político corrupto suele ignorar que lo es.
pues al desnaturalizarse como sujeto político, naturaliza la corrupción, asume como normal los regalos a cambio de su voto positivo a algún proyecto, asume como acuerdo implícito el hecho de que le deban dar contratos y puestos de trabajo por apoyar a X o Y gobernante. Hay una suerte de realidad distorsionada, en donde quien no recibe contratos, quienes no reciben dinero extra a su salario por votar X o Y manera un proyecto, son los malos políticos, son los que no tienen futuro. Esto se debe a que no solo hay sujetos políticos desnaturalizados, el propio sistema político está desnaturalizado. El sistema genera dos tipos de proceder éticamente negativos, el economicismo y la tentación de poder absoluto. Por cuestiones de tiempo me voy a detener en el economicismo, que es el que nos afecta más a nosotros en Bello. Este es un tipo de corrupción que se da cuando el dinero ocupa un lugar privilegiado en la escala de valores de la sociedad. Lastimosamente lo común es que algún funcionario público viole sus deberes de lealtad al pueblo por alguna condición económica. Allí la distinción que hacía el sociólogo Max Weber sobre los políticos que viven para la política y los que viven de la política es determinante. Los últimos, los que viven de la política, que son los que imperan en estos tiempos, eliminan de la política su labor intrínseca, es decir, la búsqueda del bien común, rebajando el nivel a un valor netamente instrumental, es decir, al servicio del enriquecimiento personal y el de sus cercanos. Peor aún es que la ciudadanía también naturaliza el hecho, siéndole más extraño y menos confiable un político sin dinero que un político corrupto. Para ir terminando, quiero decir que sí hay políticos buenos y políticos malos. No es cuestión de percepción. No es que la democracia permita la diversidad entre unos a los que les gusta sacarle jugo a los recursos públicos y otros a los que no. Ya vimos que un político bueno, que por lo menos cumple con el principio de su quehacer, debe propender por el bien común por encima del interés particular. Allí no hay razones que valgan. Usted dice eso porque no tiene hijos. Cuando tenga hijos y tenga que pagar la universidad de ellos, va a decir otra cosa. Usted lo dice porque no es político comunitario y no ayuda a nadie a conseguir trabajo y mercados. Esas son las respuestas que me han dado. Y les digo, este tipo de respuestas, seguramente yo no soy un político muy querido, porque soy serio, no voy a reuniones con grandes dirigentes, no entrego regalos cada fiesta patronal y no sirvo de bolsa de empleo. Pero definitivamente nunca me he salido ni me saldré, nunca me he salido ni me saldré del quehacer y del deber ético de un político. Esto implica no solo no desnaturalizarme como sujeto político, sino buscar transformar la pervertida lógica de estos tiempos. Por eso puedo ser impertinente y meterme a hacer reflexiones donde no me llaman y tener la osadía de dar consejos a personas que me doblan en edad, que me doblan en experiencia, pero considero que éticamente es lo que demanda mi accionar. Así como también lo es señalar al político malo, al que está al servicio de su propio progreso y por eso le es fiel antes que al interés común, al interés de los particulares, de los más poderosos, maquillando su posición para posarla como técnica y racional, cuando en realidad, en su lógica economicista, anteponen el buen vivir de todos, anteponen al buen vivir de todos la buena vida de unos pocos. Pero no satisfechos con eso, se rasgan las vestiduras para pedir respeto cuando alguien les cuestiona su accionar. En nombre de la democracia exigen respeto. En nombre de la democracia, exigen respeto por valores antidemocráticos. Se infiltran en el campo democrático y en nombre de esto buscan hacer creer que el bien común que nos beneficia a todos coincide con el de sus amos. Esos que les llaman por teléfono antes de cada votación. Decía Edward Kennedy, un senador demócrata de los Estados Unidos, en política sucede como en las matemáticas. Todo lo que no es totalmente correcto está mal. En ese sentido, quiero decir a mis compañeros concejales que reconozco que pueden ser duras mis palabras, pero espero que en su interior
las tomen con la sinceridad con la que se las escribo y el deseo real de que sean analizadas por ustedes, que indiscutiblemente tienen grandes potencialidades y cualidades, pero deben tener en cuenta que lo que no es totalmente correcto está mal, y me refiero al ámbito de la ética política. Por supuesto, también les pido, despojado de toda pretensión ególatra, de cualquier búsqueda de protagonismo y sin tener ningún interés material sobre este espacio, que reconsideren su decisión frente al proyecto de acuerdo en cuestión, que sus intereses particulares o los de sus jefes políticos no afecten el futuro de nuestros niños y jóvenes de Llanitas. A la gente que hoy nos acompaña, le quiero recordar una frase de otro estadounidense: se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y de ustedes depende el despertar, de ustedes depende que se rompa la cadena estructural de la inmoralidad política, de ustedes depende que se dé un salto cualitativo hacia otras formas de hacer política, y esa tarea empieza desde hoy, organizando la resistencia, trascendiendo la coyuntura, para configurar una fuerza ciudadana capaz no solo de defender el patrimonio, capaz también de asumir las riendas del municipio. Ya termino. Finalmente quiero aclarar, por algo que se ha mencionado antes y sobre todo porque hoy se vuelve a mencionar, que dentro de mi accionar en las diferentes luchas sociales en el último tiempo no hay un interés electoral. Yo no quiero repetir consejo, yo no quiero ser candidato a la alcaldía, yo no quiero ser candidato a la asamblea. Yo soy un luchador social y político. Yo entré a la política por el bien general y creo que puedo servir a la política desde muchos otros escenarios. No es mi interés tener ninguna campaña política con respecto a esto. Por eso quiero que eso quede claro, porque si sé que hay intereses electorales para el 2019 frente a este proyecto y que hay acuerdos electorales con los que se definieron los votos de este proyecto, pero que quede muy claro que mi defensa la hago como ciudadano defensor de derechos humanos y que no me van a ver en un tarjetón reclamando votos a partir de las luchas sociales que desde niño he dado y que daré toda mi vida. Muchas gracias, presidente.